Durante la semana, 2 pequeños temblores sacudieron la ciudad para recordarnos que vivimos en un lugar sísmico y que debemos estar preparados siempre. Este sábado 13 tendrá lugar la marcha Ni Una Menos desde el Campo de Marte. Pero, ¿qué es Ni Una Menos? Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Basta de feminicidios, un grito que sacude las calles. Los científicos sociales Ani Bustamante y Nelson Manrique comentan acerca del sentido y del espíritu de esta frase y su contenido. Te insulta o te golpea y luego dice que te ama. Por el marido que te esconde la plata, te humilla y te pone apodos para hacerte creer que no vales nada. Por lo que le hicieron a mi amiga. Por el reggaetón que dice que me va a dar duro, aunque yo no quiera. Por las mamás que obligan a sus hijas a lavar los platos de sus hermanos. Por el estúpido que pregunta, ¿y el Día del Hombre cuándo? Por el comercial donde me comparan con una cerveza. Ani, se acerca la marcha del 13 de agosto, organizada por el grupo Ni Una Menos, en Perú, y eso nos llama a muchas reflexiones, ¿no? Principalmente el machismo que vivimos día a día las mujeres hace mucho tiempo y que de repente podríamos empezar a explicarlo, a pensar, de repente tocando el tema del paternalismo en el que estamos inmersos. Sí, ¿no? sí, bueno, primero es interesantísimo cómo a partir de este estallido de Ni Una Menos estamos pudiendo descifrar, desilvanar de los micromachismos, como dicen algunos, ¿no? Los detalles en donde la mujer o lo femenino queda rezagado en la cultura y en lo social de mil maneras cotidianas, constantes, y no solamente de aquellos individuos, hombres, biológicamente hablando, hacia las mujeres, sino de las mismas mujeres hacia las mujeres, ¿no? Porque es un discurso que nos atraviesa y que a veces, sobre todo a mí me ha pasado, que estoy quizá hablando y de pronto me doy cuenta que el mismo discurso machista me atraviesa y de pronto me encuentro en rechazo de mi propia feminidad, ¿no? Creo que a todos nos pasa y creo que es importante no hacer una separación así de imaginaria, de decir los malos allá y los buenos acá, sino realmente que este movimiento maravilloso, que además es un empezar a preguntarnos, a interrogarnos, a tratar de comprender lo femenino en hombres y en mujeres y lo masculino en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces, el tema del paternalismo que tú traes, claro, hay muchas cosas tan políticamente correctas, ¿no? Por ejemplo, la caballerosidad, ¿no? El amor romántico, hasta qué punto puede tener un sesgo de esto, ¿no? El paternalismo en tanto tiene que ver con una cultura en donde lo hegemónico, lo que prima son los valores masculinos o los valores fálicos que intentan colonizar, domesticar aquello que puede tener un matiz subversivo como es lo femenino, ¿no? Entonces el paternalista realmente, en el caso de ser hombre, o la cultura paternalista es una manera de sentirse muy, muy tranquilo, colocando a la mujer como objeto de cuidado, ¿no? No como un sujeto que puede encarnar una pregunta que puede perturbar mucho a un orden masculino. Entonces, para evitar cualquier tipo de perturbación, se erige como el protector, el cuidador, y desgraciadamente muchas mujeres caen en esa trampa, ¿no? Las mujeres hemos aprendido a formar parte de este círculo vicioso, vamos a decir, del paternalismo y de estar un poco en este silencio cómplice, que a partir de este grupo y de lo que va a generar después parece haberse roto. Porque hay algo de lo femenino que quedó como mudo, ¿no? Sin voz. Y de pronto que hayan estas voces singulares, porque me parece sumamente importante, acá hay un peligro, ¿no? O sea, me parece sumamente importante no olvidar la dimensión singular de cada voz femenina. Cada mujer es una voz, no podemos homologarlas todas en una sola voz. O sea, hay que escuchar una por una a cada mujer singular y no hacer de esto simplemente un montón. ¿Por qué podría ser peligroso? Porque caeríamos en lo mismo, en atraparlas en una definición, ¿no? En atrapar a las mujeres
en un significado único, que sería una manera también de educar, ¿no? O sea, las mujeres somos esto. Y no, o sea, lo interesante que tiene lo femenino es que no se deja agrupar en un conjunto, ¿no? Es decir, las mujeres somos esto. Por eso es que es subversivo, porque siempre produce una diferencia. O sea, la mujer es lo hétero, la mujer es lo diferente. Si algo puede haber en común es que nunca es común. Cada una de nosotras, desde su lugar, desde su singularidad, nos estamos involucrando en esto. Es increíble, ¿no? Y yo creo que esto va a cambiar y va a producir algo que somos todavía incapaces de medir, ¿no? Podemos medir las consecuencias, pero me parece que está marcando, hay un punto de quiebre para mujeres y para hombres, porque me parece bien importante también que el hombre a partir de esto pueda recuperar algo de su masculinidad y de su potencia en la vida, ¿no? También, o sea, de su capacidad de acercarse a una mujer, no desde la inhibición, porque claro, hay muchos hombres que están viviendo esto con mucha inhibición, con mucha angustia, con mucha culpa por el hecho mismo de ser hombres, ¿no? Cuando en realidad también son, digamos, también están afectados por no saber bien ahora que la mujer ocupa lugares públicos importantes y ya no se deja domesticar como antes. Ya ahora que digamos que se ha caído de esta manera el patriarcado, los hombres están también bastante perdidos y bastante en crisis. O sea, yo creo que esto es algo que es importante para también ahora antes era imposible, ¿no? Cuando Freud se hace la pregunta sobre qué quiere una mujer o qué pasa con las mujeres, era como que qué pasa con los hombres no era una pregunta. Ahora ya, digamos, hay que interrogar lo masculino, repensar lo masculino para ver de qué manera vuelve a situarse en una posición amorosa frente a una mujer que pueda salir de este tropiezo tan grande y de esta situación que lo pone o como un violento o como un impotente, ¿no? Salir de esto. Ahora, todos estos temas, realmente yo creo que este movimiento es una gran pregunta, una gran y fecunda pregunta que nos está haciendo todos reaccionar. En ese sentido, creo que el discurso lacaniano tiene muchísimo que decir, porque Lacan es, digamos, retoma a Freud y aborda un tema que Freud dejó inconcluso, que era el tema de lo femenino. Y yo los invito a todos a que visiten hemos formado un grupo lacaniano de investigación que se llama Lila, Laboratorio de Investigación Lacaniano. Tenemos una página en Facebook. Ahí hay mucho contenido en este momento sobre Ni Una Menos. Ya luego vendrán sobre otros asuntos sociales, algunas otras problemáticas en la ciudad. Por último, el tema de la cosificación. ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué no nos ven como sujetos iguales? Lo masculino, los hombres. Porque nos tienen mucho miedo. Quiero usar ropa corta y cómoda. Quiero caminar. Conducir. Quiero trabajar. Quiero libertad de expresión. En nuestro ADN occidental y cristiano está en su propio mito fundacional la subordinación de la mujer. Según la Biblia, en el Génesis, Dios sacó una costilla a Adán y le hizo a la mujer, ¿no? Una costilla es prescindible porque uno puede vivir sin costilla. Por eso un meme me parecía muy divertido, pero muy cierto, ¿no? Decía, hijito, yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi útero. Creo que es restituir que hombres y mujeres tenemos el mismo origen. No es la mujer un apéndice del hombre como pretende este relato bíblico, ¿no? Y eso se replica, por ejemplo, en la estructura de la iglesia, ¿no? Hasta ahora las mujeres no pueden acceder al sacerdocio, no pueden dar sacramentos ni pensar en la jerarquía eclesiástica, ¿no? Creo que todo eso está muy profundamente escrito en toda nuestra cultura y es lo que hay que cambiar desde la base. Y esta movilización creo que es un primer paso en ese camino. Nelson, ¿y si podríamos decir cómo eran los antiguos peruanos antes de la religión? Es poco lo que se conoce, pero es muy interesante encontrar en el caso de la cultura moche personajes como la señora de Cao, que por todas las evidencias arqueológicas era una gran dirigente política, ¿no? Con las mismas prerrogativas, el mismo poder de los varones. Anteriormente se hablaba del mito de las capullanas, mujeres guerreras, también de una sociedad donde no existía patriarcado. Digamos, hay elementos que permiten pensar en una manera distinta de ver la relación entre el hombre y la mujer.
Es necesario profundizar en esto, ¿no? También creo que es muy interesante ver en las comunidades la manera como se piensa la complementariedad entre hombres y mujeres, lo cual no excluye, y eso es una parte condenable de la violencia contra la mujer, ¿no? Que también es significativa e importante en el mundo andino contemporáneo. El machismo mata, había un eslogan, ¿no? El machismo en sí es un acto de violencia. Efectivamente, cuando se dice por qué no considerarlo como homicidio simplemente, o por qué solo las mujeres y no los varones, porque un hombre no lo matan por el hecho de ser hombre, a una mujer sí. Claro. Y lo que es peor, la justicia toma como atenuante el hecho de que se trate de una mujer, ¿no? Ya sé que se encubre esto con la historia de los celos y las pasiones desatadas, ¿no? O mil maneras que recubren una visión según la cual la mujer es propiedad del varón. Algo que, dicho sea de paso, también está en otra fuente de nuestra identidad, el derecho romano, ¿no? En que el pater familiae tiene derecho de propiedad, es una propiedad suya, la unidad doméstica, incluida la mujer, los hijos, los esclavos, y dispone de ellos a su arbitrio, ¿no? Hay una muy larga tradición, repito, que es necesario cambiar, ¿no? Y que supone no solo un cambio político, un cambio educativo, sino también un cambio interno. No puedo decir que no soy machista, no puedo decir que no soy patriarcal. Es una lucha que tenemos que hacer dentro de nosotros, en la forma como vamos a criar a nuestros hijos. Diría que evolutivamente estamos llegando a un momento en que podríamos dar un paso significativo en nuestro proceso de hominización, que supone ese reconocimiento de la plena igualdad, siendo distintos pero con los mismos derechos, con la misma dignidad, con el mismo nivel de humanidad de hombres y mujeres. Claro, es uno también de los temas, de los lemas de la marcha, ¿no? No es que no soy la hermana de, la prima de, no es porque sea mujer, es porque soy ser humano, ¿no? Es lo que reclamamos, ¿no? Me llamó la atención lo que me contaba un amigo brasileño hace unos años, y era que en Brasil uno lleva el apellido de la madre. Con mucho sentido de humor me decía esto: uno siempre sabe quién es su madre, uno nunca estaba completamente seguro de quién es su padre. Es verdad. Pero es la idea de que la sucesión patrilineal, que nos parece natural, que nos parece inscrita en la naturaleza, es una construcción cultural. Y una construcción cultural en que no solo se hereda el apellido y el patrimonio del padre, sino que la mujer pasa a ser una propiedad de, ¿no? La partícula de indica eso, ¿no? Señora de. Es más extremo en Estados Unidos, ¿no? La señora en determinadas zonas de Estados Unidos sigue usándose que la señora de Michael Jones es la señora Michael Jones. Ni siquiera es la señora Jones, sino es la señora Michael Jones, ¿no? El lenguaje porta muchas estructuras que están escondidas, que tienen que ser reflexionadas, que tienen que ser develadas y que transparentan cosas que están encubiertas, transparentan relaciones reales que son de desigualdad, que son de dominación, que son de sujeción. Claro. Y que no nos ayudan ni a los varones ni a las mujeres. No se trata solo de liberar a la mujer de la opresión, sino que no hay manera que los hombres tampoco seamos libres si no se mantiene esa relación asimétrica. Si se mantiene la relación asimétrica, tampoco los hombres podemos ser libres. Por eso nos atañe a todos y me parece importantísimo que el día 13 marchemos todos juntos. Como historiador, ¿se puede ver algún inicio de este machismo? Digamos, hay en un primer momento una diferencia de carácter biológico que se expresa en los distintos roles productivos de varones y mujeres. En las sociedades arcaicas, esto es universal, se encuentra que los varones son cazadores, pescadores, las mujeres y los niños más bien recolectores. Tiene que ver con factores biológicos, no con factores sociales, ¿no? En este caso, sexo y edad. Pero bueno, estábamos sujetos a los imperativos de la naturaleza, y esa es la división de trabajo que impone la naturaleza. Pero a partir de determinado momento empezamos a emanciparnos de la naturaleza. Aprendemos a cultivar la tierra, a producir agrícolamente.
generamos más alimentos de los que consumimos y progresivamente empezamos a liberarnos de la naturaleza. Ya no hay ninguna justificación de carácter natural o biológico para que se consagre esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Está probado que toda mujer puede hacer cualquier trabajo, cualquier varón en este momento. Y bueno, están conquistando espacios laborales, pero sigue siendo significativo que lo que gana un hombre es mucho más de lo que gana una mujer. La mujer gana el derecho a trabajar en distintas áreas que antes estaban vetadas para ella, pero al mismo tiempo no es reconocido su trabajo como el de un varón. Y quiero recordar una historia terrible. La iniciación, el lema Ni Una Menos, fue acuñado en 1989 en México, a partir de una movilización con la consigna ni una muerte más, ni una mujer menos. Y esto se hizo a raíz de que un muchacho mató a 14 chicas. Wow. Un universitario. Joven. Wow. ¿Y por qué? Porque consideraba, no le parecía concebible que las mujeres fueran a estudiar ingeniería, nada menos que por eso, ¿no? Me muero. Ese machismo exacerbado por el cual ese era un coto exclusivo para los varones y que era un poco más que un sacrilegio que una mujer pretendiese ser ingeniero civil, ¿no? A ese nivel puede llegar la patología social a la que induce el machismo. Porque no me dejaron decidir. Porque cada vez que matan a una mujer, es culpa de todos. Vamos a la marcha. Hay que romper el silencio. Vamos a la pausa y regresamos con Alfredo Alcalde. Alfredo Alcalde es un pintor chimbotano que debido a su talento y labor artística es considerado como una de las figuras representativas de las nuevas generaciones de artistas plásticos del país. Desde muy joven se manifestó en él su vocación por la pintura y orientó sus pasos la Escuela Nacional de Bellas Artes. La galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores exhibe Caminos, Máscaras y Destinos, una muestra de Alfredo Alcalde. Caminos, Máscaras y Destinos. ¿A qué apunta Alfredo? Es una recopilación de las obras cuando empiezo a producir acá en Lima, que está a cargo de Jorge Villacorta, y más o menos tiene la idea central de tener una visión de cómo el artista va desarrollando su obra pictórica, comprometido también con cada momento que le toca vivir, ¿no? ¿Cuál es tu origen de pintor y de dónde vienes? Yo soy del puerto de Chimbote. Empecé ahí mi carrera, traté de permanecer en el campo artístico cuando conocí a un pintor surrealista en el puerto, ¿no? A partir de ahí empiezo yo a indagar un poco más sobre los artistas peruanos y universales. Es así que conozco a pintores muy valiosos que fueron desarrollando una obra interesante en el periodo republicano y hasta posteriormente llegar a descubrir nuestros artistas contemporáneos. ¿Quién tuvo tanta influencia como para inducirte a ser pintor? La escuela indigenista en general me interesó mucho al principio, pero en unas publicaciones, cuando estuve estudiando la secundaria, una publicación del señor Villacorta Paredes, encontré obras y una biografía de Víctor Humareda. Me pareció muy apasionante su vida como persona, ligada a una vida bohemia muy arriesgada y además una obra muy interesante, muy lleno de contradicciones dentro del aspecto telúrico, dramático. Entonces eso me llevó a que cuando yo llegué a Lima pude tener la ocasión de buscarlo y lo ubiqué, ¿no? Y eso fue para mí los mejores hallazgos de mi vida. Tienes una gran influencia, una gran admiración por Humareda. Curiosamente, era un bohemio que no bebía licor, ¿no? Se le vincula mucho a la bohemia relacionado a la embriaguez, a la amanecida, muchas veces no muy fructíferas. Pero Humareda era una persona que hacía la bohemia
de una manera muy contagiante en el aspecto de discusiones, de estar él planteando nuevas teorías sobre el arte, hablando no solamente de lo que respecta a nuestras corrientes como pintores, sino también el aspecto intelectual. Le gustaba hablar mucho de literatura, de filosofía, ¿no? Entonces eso hacía que nosotros podamos desarrollar una visión mucho más amplia en relación a las artes plásticas. Es evidente que tuvo mucha importancia en tu obra. Sí, y en un primer momento sobre todo se nota, ¿no? Si uno ve las obras que hice en los años 80, el tomar las temáticas de las calles, de la gente que transita en ella, entonces eso hace ver de que la influencia de él ha sido muy fuerte en los primeros años, ¿no? ¿Qué pasó con la experiencia de Chimbote? Chimbote marca mucho en el sentido de que debo recoger en algún momento una manera de expresar como yo estaba pensando en mis inicios, ¿no? Al principio me encantó mucho, por ejemplo, la poesía, hacía un poco de poesía, hacía narrativa, pero encontré en la imagen, en el color, una manera mucho más directa de expresar lo que yo estaba vinculando cada día de mi vida a los hechos que ocurrían en mi zona, ¿no? en mi departamento. Eventos como, por ejemplo, muy dramático del terremoto del 70, va a marcar un poco mi visión un poquito más crítica, más dramática incluso, y además también de vincularlo al valor que tiene la vida. En los años 70, los hechos, como ya comento, dramáticos que me tocó vivir, hicieron de que yo tenga una relación mucho más realista entre lo que vale la vida y lo que viene después como una existencia que debemos de asumirla con lealtad, ¿no? ¿Cómo llegaste a Lima? Tuve conocimiento de la existencia de la Escuela de Bellas Artes y terminando mis estudios secundarios, tomé el bus y me vine a investigar cómo podría yo ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Postulé a la escuela y ahí pude hacer mis estudios superiores de arte, ¿no? Yo quería de alguna manera manifestar, ¿no? Cómo soy yo como persona, buscar un medio de expresar, ¿no? Me cuentan mis padres que yo era un poco retraído, siempre se me veía siendo un poco analítico en ciertos aspectos de la vida, entonces yo encontré en la pintura y en las Bellas Artes una manera de expresar cómo pienso, ¿no? Cómo siento las cosas. ¿Y cómo sentiste estas cosas frente a esa gran portada que tiene la Escuela de Bellas Artes? Bueno, en un inicio fue bastante lleno de contradicciones, ¿no? Porque yo llegué a Lima en los años 80, donde había una disyuntiva si la pasión del arte tiene que ver con la pasión de la vida como ser humano, ¿no? Los años 80 era una época de violencia y los artistas estaban muy ligados a no solamente a lo que es la relación con el profesorado, sino con los maestros, ¿no? Y maestros como Víctor Humareda o Francisco Izquierdo nos hicieron ver de que hay un compromiso del artista por medio, cuando abrazas, por ejemplo, las artes plásticas, ¿no? Entonces la elocuencia de la imagen tenía que ver mucho en que posteriormente deberíamos ser claros en nuestros sentimientos frente a una realidad que estábamos viviendo, ¿no? Es una época de violencia que produjo muchas muertes, ¿no? Y la muerte está muy presente en tu pintura. Sí, hay una producción muy fuerte en cuanto a lo que es la vida también y la muerte. Yo creo que son dos aspectos que tenemos que tener muy en claro y asumirlo con esa seriedad. Como seres humanos tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Los artistas estamos llamados a ser también intelectuales y participar de la vida activa en el campo artístico, científico, filosófico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la muerte está también visto desde un punto de vista antropológico. Recordemos que nuestras culturas pre-incas veían en la muerte también una especie de resurrección, ¿no? de la vida latente que está más allá de la creación de las sociedades, sino como existencia misma. Entonces,
recojo también mis largas permanencias en México, por ejemplo, una cultura que tiene que ver mucho con esta temática, ¿no? De esa época es otredad. ¿Qué significa otredad? Otredad fue una muestra que quiere reflejar un poco el compromiso latente que debería lograr yo cuando pinto algo con el espectador, ¿no? Mi preocupación siempre es de que cuando la persona observa el cuadro se sienta identificado, se sienta comprometido con lo que estoy expresando ahí, ¿no? Entonces, otredad significaba ponerse en la piel del otro, ¿no? Y tratar de reflejarlo de una manera fidedigna. ¿Algún impacto la poesía de Vallejo? Es fuerte, ¿no? Vallejo siempre es un ícono no solamente a nivel de la poesía, sino del sentimiento humano. Y de alguna manera cuando vemos a los artistas como por ejemplo Francisco de Goya o Víctor Humareda, estamos recogiendo esas palabras que él escribió con letras mayores que significaba un compromiso con la humanidad. Por eso es que abrazo el figurativo con mucha pasión, mucha entereza y mucha responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, ¿cómo afrontas tu carrera, tu decisión y una muestra cuando empiezas a trabajarla? Bueno, esa muestra es una antológica, ¿no? Pero normalmente las muestras están acompañadas de lograr siempre una lectura no ligera, sino más bien una que se pueda producir una lectura sin contratiempos. Entonces procuramos de que sea una serie la que se muestre, ¿no? Una serie de obras. Pero en esta ocasión la antológica recoge obras hechas desde los 80, entonces la lectura es diferente, pero le ayuda mucho al artista para ir evaluando cómo es el avance, no solamente a nivel pictórico, sino también a nivel de lectura de lo que uno siempre ha querido, ¿no? Que es cómo uno va haciendo su compromiso con la realidad mucho más latente y mucho más poderosa. ¿Y cómo te sientes frente a ver toda esta exposición que resume precisamente una etapa larga de tu carrera? En inicio es una verdadera exposición del artista porque te expones a la crítica, pero es un gran halago porque uno evalúa de esta manera de que lo que uno está produciendo no es una producción estéril, sino más bien tiene un sentido. Y en este caso el curador ha hecho una excelente selección de la obra y la que me pone me hace sentirme muy halagado porque logro ver también una obra que no veía hace mucho tiempo, ¿no? Y que la comparto con todo el público con mucha entereza, ¿no? Y los invito a ver la muestra que está hasta fines de agosto en el INMA de Miraflores. Gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos con Diego Lama. Diego Lama es uno de los jóvenes y talentosos artistas representativos de las artes visuales de nuestro país, cuya obra no solo es apreciada dentro de nuestras fronteras, sino internacionalmente. La Galería del Paseo inaugura la exposición Viajes del artista Diego Lama. La obra de Lama nace a partir de la experimentación con el medio del video, buscando plantear una serie de interrogantes con respecto a las posibilidades de percepción. Si bien la narrativa de sus piezas juega con la expectativa del espectador, es un intento por crear un diálogo con este. Es su intento por trascender el carácter bidimensional del video, lo que ha caracterizado la reciente búsqueda y desarrollo del lenguaje en su obra. La curiosidad por el video nació por dos razones. Primero, porque como artista estaba buscando un medio que no estuviera vinculado
al comercio, de alguna manera, el mercado del arte. Y por otro lado, una de las cosas que más me interesaba del video es que tiene la capacidad de capturar al espectador. No puedes jugar mucho con la expectativa del espectador, lo puedes mantener ahí, mucho más que con una pintura o una fotografía. El videoarte puede ser considerado como cualquier obra de arte que incluya video. Entonces, ya sea esculturas con video o el video solo, solamente el contenido, ¿no? Entonces, realmente no importa si tiene música, si es silencioso, inclusive si ni siquiera hay movimiento, ¿no? El videoarte es considerado simplemente como una obra de arte hecha en video. La temática para mí es una excusa para seguir investigando el medio del video, ¿no? Porque eso, como te comentaba, eso me permite manipular al espectador, me permite investigar la narrativa. Algo, por ejemplo, que ha afectado mucho mi investigación con el video es la introducción del video a la internet y las redes sociales. Ahora la gente tiene un rango de atención mucho más corto y eso hace que no tenga la capacidad o la paciencia de quedarse frente a un video de, por ejemplo, 1 hora, ¿no? Entonces ahora la producción de video, al menos personal, es mucho más corta, ¿no? Está directamente relacionado con la capacidad de paciencia. Entonces ese juego entre la obra y el espectador es algo con lo que me interesa, investigar a profundidad, ¿no? Uno de sus trabajos que se llama De falso a legal en una toma, ganó un premio. Sí, ganó el premio en el Festival de Cine Lima Independiente en la sección Fronteras Destruidas. Para mí fue algo especial porque no me lo esperaba en lo más mínimo. Yo ni siquiera sabía que estaba en competición, ¿no? De hecho, fueron ellos los que me llamaron, oye, nos interesa presentar esto. Y la obra es simplemente un paseo, una toma continua desde Girón a Zángaro hasta Palacio de Justicia. El tema es, por ejemplo, a eso me refería con que también tengo obras que tienen una carga política. Todo el mundo sabe dónde se produce la corrupción. El tema es que la corrupción está tan engranada en nuestra sociedad que simplemente ya no hacemos nada al respecto, ¿no? Entonces, un video que pudiera decir, mira qué cerca está el Palacio de Justicia a Girón a Zángaro, es algo que realmente llama la atención, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se tratan solamente de un gesto, ¿no? De decir, oye, esto está cerca, ¿no? Ese tipo de gestos son los que me interesan hacer en mi obra, ¿no? La escuela de arte es bien interesante porque te permite experimentar con cualquier material y con cualquier técnica, ¿no? Entonces, eso te enriquece y de alguna manera sentí que con el video era un medio que no estaba muy investigado en el Perú y que por eso me interesaba por un lado. Por otro lado, sí había una influencia tanto de videoclips, de películas, de televisión, que yo admiraba y que a la hora de empezar a trabajar con video empezaron a aflorar, ¿no? Entonces, de alguna manera salió de manera muy natural trabajar en video y yo considero, a veces experimento con escultura, a veces con fotografía. Entre los videoartistas, digamos, puros y duros, está Maya Watanabe, David Zingui,
está Catherine Fiedler, Patricia Bueno, Angie Bonino. Entonces, producción hay. En realidad, yo creo que la gran carencia hoy en día es la infraestructura. Las instituciones están muy abiertas a exponer video, pero no tienen la capacidad, no tienen ni proyectores, ni televisores, y el artista es el que tiene que agenciarse eso, y normalmente en otros países ocurre lo opuesto, ¿no? Es la institución la que se encarga de eso. Biases es la palabra en inglés para los sesgos. Entonces, una de las cosas que me interesa más es ver cómo la mirada va cambiando según el entorno, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera se puede cuantificar la brecha entre observación y representación, ¿no? Entonces, esos sesgos cognitivos son los que van cambiando la mirada y la perspectiva. La muestra la hice durante mi estadía en Skowhegan, en este bosque en Maine. Skowhegan es una palabra que en nativo americano que significa lugar de observación. Entonces, esta anécdota me resultaba muy interesante, ¿no? Trabajar el tema de la observación en sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui investigando una serie de cosas. Por ejemplo, investigar el bosque, investigar este viejo experimento filosófico que dice: si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿hace un sonido o no hace un sonido, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos acerca de la observación me resultaban muy interesantes. Entonces, fui fotografiando distintos elementos y filmando distintos elementos del bosque en sí, ¿no? Es un espejo que añadí a la cámara misma, es un pequeño espejo, y la idea, una de las cosas que me interesaba era cómo se podía representar dos imágenes de un mismo lugar en una sola imagen, ¿no? Dos espacios contrastantes dentro de una sola imagen, entonces, y al mismo tiempo, ¿no? Entonces se utilizó un pequeño espejo que reflejara el borde del bosque con el cielo que había detrás, ¿no? Generando como una especie de collage, pero en tiempo real. Biases incluye fotografías, videos y escultura. Intenta capturar un panorama representativo de estos sesgos cognitivos a través de la participación de personas de diversas partes del mundo, otorgándole un carácter pluricultural, articulando su perspectiva a través de sus testimonios para crear simbologías en la narrativa de la obra que permitan develar diversas capas de tiempo y realidad. Vamos a la pausa y volvemos con lo último del programa. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima Centro presenta Manos Creadoras, Manos de Mujer, exposición pluricultural. La muestra reúne los trabajos de artistas tradicionales de la sierra, la selva y la costa del Perú y artistas urbanas. Bajo la curaduría de César Ramos, las obras tratan de construir un nuevo imaginario nacional producto de un concepto de ciudadanía inclusiva. Cada una de estas obras tan diversas, tan diferentes, pero en su sencillez o en su complejidad, muestra una parte de cómo los peruanos hemos crecido o estamos constituidos, indicó César Ramos a lamula.p. En otra sala de la misma galería se exhibe Tránsito Anónimo, proyecto de Rosa María Valle, quien cuestiona las relaciones que se establecen entre el espacio público y las personas en el centro de Lima.
Surgen los no lugares como espacios carentes de importancia en sí y que solo sirven de tránsito. De esta manera, las propuestas ponen énfasis en evidenciar estos no lugares como espacios de fragmentación del tiempo para abstraerse como salida a lo caótico de la realidad limeña actual. El cuarto de rescate del artista peruano Mauricio Delgado es un antimemorial concebido específicamente para los sótanos del Centro Cultural Bellas Artes. Su materialidad no busca eternizarse. No solo es efímera, sino que es fácil de borrar. ¿Qué deberá entonces quedar? En esta muestra instalación histórica se propone entender el proceso de violencia política reciente como el resultado de una serie de lógicas y desigualdades que arrastramos a lo largo de nuestra historia y con las que convivimos hasta hoy. En el cuarto de rescate, la memoria no está en la obra de arte. La memoria es siempre un acontecimiento y será lo que la pieza genere. La tarea no acaba en el objeto, empieza. Así, la propuesta incluye una sala final de divulgación, de archivo, proyección de videos y otros dispositivos que permitirán la acción de la memoria, liberarla del espacio arquitectónico de una memoria sin espacio. A menos de un mes de aprobada la Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta es una acción por nuestros desaparecidos, un recordatorio de lo arrebatado, afirma el artista. En otra sala del Centro Cultural de Bellas Artes se presenta la exposición titulada Expediente Lima, ensayos de pedagogía y memoria del artista Carlos Eduardo Risco. Esto como parte del ciclo de exposiciones Memoria y Ciudadanía. El proyecto Expediente Lima, ensayos de pedagogía y memoria propone una situación en la que se pone en discusión las memorias de los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Lima entre los años 1990 y 1999. Y tiene como objetivo generar un espacio de intercambio de percepciones e interpretaciones entre el espectador y o participante y la instalación. Carlos Eduardo Risco, desde su actividad como artista y docente, busca generar un espacio con enfoque pedagógico sobre los diversos casos presentados por los resultados del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, acaecidos en Lima. Desde este domingo, los verdaderos guerreros y combatientes llegarán a nuestras pantallas. Superhéroes de carne y hueso que gracias al deporte han superado toda clase de obstáculos y que de alguna manera son ejemplos de superación. Hablamos de El Poder del Deporte, un nuevo programa coproducido por TV Perú y la televisión de América Latina, en donde conoceremos las historias de destacados deportistas del Perú y Latinoamérica. ¿Qué era el objetivo? Realizar un análisis de diferentes casos de vida, de temas, historias de vida de atletas, de deportistas o personas ligadas al deporte o a instituciones que tengan que ver con el género deportivo y que tuvieran una experiencia que pudiera significar un aporte en la vida de los ciudadanos del mundo. En su primera edición, conoceremos la historia de Pedro Pablo de Binatea, para badmintonista peruano, y desde México la historia de Samantha Terán, jugadora profesional de squash. Ya lo sabe, no se pierda de estas increíbles historias. Los invito a que nos sintonicen el día domingo a las 9:30 de la mañana a partir de este domingo y todos los domingos para que puedan apreciar el trabajo y las historias extraordinarias de estos jóvenes deportistas y podamos conocer más de ese gran poder que tiene el deporte para cambiar nuestras vidas. Y ahora las últimas del programa. De lunes 22 al viernes 26 tendrá lugar el Festival de Música de Cámara, que este año cumple su 16ª edición. Desde las 7:30 de la noche y durante 5 días, músicos de Estados Unidos, Francia, Japón, Países Bajos y Perú se congregarán en dúos, tríos, cuartetos, quintetos
y hasta octetos en el auditorio del INNA de Miraflores. El ingreso es libre. El domingo 14 de agosto, desde las 10 de la mañana, la Municipalidad de Miraflores realizará el 13º Concurso Nacional de Marinera Norteña Ciudad de Miraflores 2016 en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla. En el certamen participarán parejas de todo el país. Avenida del Ejército, cuadra 13. Con el motivo de conmemorar los 90 años de nacimiento de la poeta Blanca Varela, la Casa de la Literatura Peruana exhibe la exposición Presentimiento de la Luz, vida y obra de Blanca Varela. La muestra, cuyo título ha sido tomado del poema Del orden de las cosas del libro Luz de Día de 1963, propone un recorrido por los principales rasgos de su obra poética: la materialidad, lo plástico, el cuerpo, el cuestionamiento sobre la existencia y lo humano. Girón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. El Goethe Institute y el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico tienen el agrado de anunciar la convocatoria para un nuevo formato de coproducción cultural. Teatro y Memoria es un curso de especialización que tiene como objetivo impulsar nuevas dramaturgias relacionadas con el periodo de la guerra interna y otros conflictos políticos y sociales en el Perú. Presentación de solicitudes hasta el 31 de agosto. Informes centrocultural1@up.edu.p y el teléfono 219-0100, anexo 2564. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente programa.